La prehistoria es el periodo entre la aparición del primer homínido hace unos 5 millones de años y la invención de la escritura hace 5.000 años, aunque el fin de la prehistoria depende del lugar porque no en todos los sitios nació la escritura a la vez. La prehistoria se divide en tres partes: el paleolítico, desde la aparición de los primeros antepasados hasta el descubrimiento de la agricultura y la ganadería; el neolítico, desde el descubrimiento de la agricultura y la ganadería hasta la elaboración de las primeras herramientas de metal; y por último la edad de los metales, desde la fabricación de las primeras herramientas de metal hasta la invención de la escritura. La hominización es el largo proceso por el que nuestros antepasados se diferenciaron de otros primates gracias a tres características: el bipedismo, el cual nos permitió ampliar el campo de visión y liberar las manos y utilizarlas para otras cosas; el pulgar oponible, el cual nos permitió manipular con precisión objetos y fabricar herramientas; y la complejidad del cerebro, la cual nos permitió desarrollar el lenguaje. En el paleolítico, los seres humanos vivían de la recolección, de la caza y de la pesca. La mayoría de los alimentos que consumían procedían de la recolección de frutos, pero la caza también era muy importante, y es que con la ayuda de lanzas cazaban mamuts, ciervos y otros animales, y además de comerse su carne, también usaban su piel para elaborar ropa y calzado. La palabra paleolítico significa piedra antigua, y es que los humanos del paleolítico inventaron las herramientas, como las lanzas con las que cazaban, pero al principio eran muy toscas, hasta que después empezaron a usar piedras como el sílex, con el cual fabricaban flechas y lanzas. También fabricaban agujas, arpones o anzuelos con huesos de animales. Los humanos del paleolítico se agrupaban en tribus de unos 20 o 40 miembros y varias tribus formaban un clan. Entre ellos había buena relación, se intercambiaban herramientas y otros objetos, pero también podían entrar en guerra para controlar un territorio. ¿Sabes cómo surgieron las primeras aldeas o poblados? Hace unos 10.000 años, los seres humanos aprendieron a cultivar plantas y a domesticar animales. El descubrimiento de la agricultura posiblemente surgió al observar cómo unas semillas, al caerse al suelo, acababan convirtiéndose en plantas. Además, las primeras especies cultivadas fueron el trigo, la cebada, el centeno y el mijo. Y la domesticación de los animales, por su lado, posiblemente surgió cuando las personas se dieron cuenta de que era más fácil conseguir leche y carne cuando mantenían a los animales cercados en lugar de cazarlos. Además, las primeras especies domesticadas fueron el perro, la cabra, la oveja y el buey. Las tribus empezaron a asentarse cerca de sus tierras de cultivo y del lugar donde guardaban a los animales, por lo que se volvieron sedentarios, es decir, se establecieron de forma permanente en un lugar, naciendo así las primeras aldeas. Además de crearse las aldeas, también se crearon nuevas herramientas como las hoces, azadas o telares, además de crearse la cerámica, con la cual fabricaban vasijas donde guardaban la comida. Hace unos 7.000 años, en el Oriente Medio y en la península de Anatolia, el ser humano aprendió a trabajar con los metales, empezando así la edad de los metales. El primer metal trabajado fue el cobre, pero como no era muy resistente, solo se podían fabricar piezas pequeñas. Pero con el tiempo, se dieron cuenta que mezclándolo con estaño, se podía obtener bronce, mucho más resistente. Finalmente, se acabó trabajando con el hierro. Con este metal fabricaban armas, como espadas, flechas o escudos, herramientas, como el arado y hoces, u ornamentos, como brazaletes o collares. Los metales se sacaban de la naturaleza, pero no en todos sitios había, por lo que en la necesidad de conseguirlos, creó el comercio entre las zonas que tenían metal y las que no. Pero también surgieron luchas por el control de ese territorio. Con todo eso, nacieron nuevos oficios, como el de guerrero, que defendía los poblados, o el de comerciante, que compraba y vendía el metal. Hace unos 5.000 años, también se crearon tres inventos muy importantes: la rueda, con la que transportaban mercancías pesadas; el arado, con el que trabajar extensiones más grandes de tierra; o la vela, con la que transportar por agua mercancías. Los seres humanos realizamos las primeras obras de arte hace unos 40.000 años, cuando cubrimos con pintura las paredes y los techos de las cuevas. A este arte se le conoce como arte rupestre, que significa arte en las rocas, y su principal ejemplo está en España, en Cantabria, en la llamada Cueva de Altamira. Estas pinturas representaban principalmente animales de forma aislada, sin formar una escena, pero con un gran realismo, aprovechando la rugosidad de la cueva
cueva. Además, también eran policromados, es decir, tenían diversos colores. También realizaron grabados en pequeñas piedras, siendo las más comunes las Venus, las cuales representaban a mujeres con grandes órganos sexuales con el fin de propiciar la fertilidad de la tribu, aunque posiblemente en general todo el arte se usaba en ritos religiosos. Ya en el Neolítico cambió la forma de pintar y ahora empezaron a hacerse escenas de danza, recolección o caza, pero la figura humana era muy esquemática. En la Edad de los Metales, las personas empezaron a construir enormes monumentos de piedras llamados megalitos, habiendo tres tipos: los menhires, los dólmenes y los cromlechs. En España se han encontrado restos prehistóricos pertenecientes a las tres etapas, constituyendo así un patrimonio cultural de gran riqueza. Del Paleolítico, el yacimiento más importante es el de Atapuerca, en Burgos, de unos 800.000 años, y las pinturas rupestres más importantes, las de Altamira, en Cantabria, de hace unos 40.000 años. Sin embargo, el yacimiento más antiguo es el de Orce, en Granada, que data de hace 1.400.000 años aproximadamente. Del Neolítico, el cual empezó en España hace unos 7.000 años, se ha encontrado pinturas rupestres en la Cueva de la Araña, en Valencia, en la Cueva de la Vieja, en Alpera, entre otras, las cuales son llamadas pinturas levantinas. De la Edad de los Metales, la cual empezó en España hace unos 4.000 años, se han encontrado dos culturas principalmente en el sur de la península, de los Millares y la cultura de El Argar.